La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Suni Villa Juárez, investigadora del CIEPS, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, con quien vamos a analizar la viabilidad y operatividad de los diversos programas sociales del gobierno federal, así como pues esta situación de los organismos de la sociedad civil, las ONGs, que pues el gobierno federal tal pareciera que prefiere evitarlos, prefiere ser directamente el que dé el beneficio a las poblaciones vulnerables, para evitar también la corrupción. Creo que debajo de este tema subyace la corrupción que se ha encontrado y el deseo también de eliminarla. Suni, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Paman, y saludamos. Hola, muy buenos días, Marcela. ¿Qué tal, Juan? Pues qué gusto tenerte acá. Y bueno, específicamente esta situación del tema de las guarderías ha levantado mucha ámpula, hay inconformidad, y tendríamos que revisar si realmente pues estos programas fueron sujetos a desvío de recursos o informes mal elaborados donde no se reportaban realmente cuántos niños se atendían o a cuántos se beneficiaba. No sé, una serie de situaciones que sabemos, por desgracia, son parte de las malas costumbres de nuestros políticos. Pero bueno, más allá de eso, de un diagnóstico de corrupción, realmente lo que viene haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación pudiera en algún momento dado ser lo que el país necesita en cuanto a programas. Bueno, Marcela, seguramente ya nos hemos dado cuenta que la nueva administración tiene una manera distinta de aplicar la política y sobre todo la política social. El nuevo gobierno cree más en dar dinero directamente a todos los ciudadanos que en proporcionar los servicios per se. Y aquí el tema se vuelve bien complicado porque hay que pensar más allá en qué tipo de país queremos. Pareciera que estuviéramos yéndonos hacia una especie de ingreso básico universal, como las propuestas que nos hacían otros candidatos cuando fueron las elecciones. Sin embargo, esto es una mezcla de, hay un ingreso para todos, pero también el gobierno proporciona los servicios. Y esto es bien complicado de lograr porque, pues bueno, como país y presupuestariamente, difícilmente nos va a dar para las dos cosas. Y esto es un problema de espacio fiscal que realmente no nos va a alcanzar si esperamos alguna cobertura universal en este sentido. Y por otro lado es que es muy notorio que los nuevos programas emblemáticos del observador justo le están apostando a dar las transferencias directas a los beneficiarios. Sin embargo, la gravedad del asunto es que estos programas, si bien existen algunos lineamientos por ahí, no están completos o bien no existen las reglas de operación, sobre todo para los programas emblemáticos. Y esto es muy grave porque, bueno, si realmente se quiere acabar la corrupción, esta ventana pues da a que estos programas terminen usándose de manera clientelar para cierto grupo de la población, que lamentablemente de ser así, pues podríamos caer en lo mismo. Uh-huh. Bien, queda muy claro y creo que lo has expresado también muy puntualmente cuál es la tendencia del gobierno actual. Pero más allá de esto, Suni, los presupuestos del país cada vez más acortados, cada vez más reducidos, la fuente de ingresos predilecta en otro tiempo, Pemex, pues ya sabemos en qué condiciones económicas está, la recaudación en los gobiernos municipales y estatales, que no es la deseable porque sigue habiendo una dependencia muy grande a los recursos federales, que claro que los recursos federales luego se conforman con lo que los estados y los municipios van entregando a la federación, pero finalmente con muchas limitaciones económicas, ¿no? También probablemente resultado del saqueo que se ha hecho del país, no de 6 años atrás, sino de muchos años atrás. Entonces, ¿ves alguna posibilidad de que realmente estos programas sociales dejen de ser lo que han venido siendo a lo largo de muchas décadas, asistenciales, corporativistas, compradores de votos?
Bueno, definitivamente, como lo mencionas, tenemos un problema de espacio fiscal en México. Y esto pues no es culpa de la nueva administración ni de la pasada, sino esto es un tema que se ha venido arrastrando por ya varios años y los hemos dicho en distintas ocasiones. Mientras no exista una real eficiencia del gasto público, o bien haya un esfuerzo recaudatorio, o se mitiguen los costos que se tienen en la deuda pública, pues lamentablemente vamos a tener cada vez menos recursos para invertir en estos programas y lamentablemente los primeros que fallecerán pues son aquellos que no han sido indispensables para el grueso de la población, sobre todo la votante de López Obrador, o esto creería. Uh-huh. Eso es por un lado. Y por el otro, pues definitivamente los programas sociales como los conocemos ya vemos que están cambiando. Es decir, Prospera tiene reducción de presupuesto, ya vemos la lamentable estancia de infantiles que tienen una reducción de presupuesto, vemos el intento de desaparición del Seguro Popular, y estos programas emblemáticos definitivamente van a cambiar. Y lo lamentable aquí es que se sustituyen por otros programas que no necesariamente atienden a la misma población, y además de que no atienden a la misma población, pues tampoco sabemos claramente cómo operan, lo cual, pues, si no se pone atención a esto, pudieran estar atendiendo, como lo mencionas, de manera clientelar a otro tipo de votantes o a otro tipo de población que, como lo vemos en esta nueva administración, la prioridad son los adultos mayores y estos jóvenes que no estudian y no trabajan. Uh-huh. Vamos a ver un cambio en el tablero de los programas sociales definitivamente, pero creo que la gravedad del asunto es todavía mayor porque, bueno, hemos estado acostumbrados a cierto tipo de programas, el asunto de las estancias infantiles, y de cargarle la responsabilidad todavía más a los adultos mayores, asumiendo que en todas las familias existe uno, pues todavía es mucho más grave, y esto puede dejar desprotegida a gran parte de la población, sobre todo que ya había estado acostumbrada o que dependen de esos servicios. Uh-huh. Suni, luego la pregunta es, ¿realmente están diseñando o de pronto a alguien se le ocurre o de pronto alguien cree que esa idea puede ser buena y la sueltan sin antes haber estructurado operativamente esas modificaciones y esos cambios que a todas luces pues más de 30 millones de mexicanos apoyaron? Bueno, definitivamente, al no existir reglas de operación, sobre todo de los programas emblemáticos, esto es un reflejo de una falta de claridad en la misma manera en cómo se van a operar estos recursos y sobre todo de transparencia. Tal vez exista clara en la cabeza de quienes lo mencionaron, lo diseñaron, pero esto no se ha hecho público. Ajá. Y por otro lado es que, como lo mencionábamos hace unos minutos, es muy claro que esta nueva manera de operar en los programas le apuesta a darle dinero a la población y que sea la población quien se busque proveer los servicios que necesita. Sí, pero es que están las condiciones para ello. Pensaba específicamente en esto de las estancias infantiles, que alguien ayer me reprochaba. ¿Y tú por qué te preocupas tanto de las estancias infantiles? Déjalos que les den el dinero y que ellos luego dispongan para que se les cuide a los niños. Es que no es que me preocupe, es que yo creo que los niños son de todos y tenemos la obligación de velar y cuidar a los niños todos. Pero yo no creo que exista ni la infraestructura ni la vocación, porque para cuidar niños hay que tener vocación. No nada más se necesita haber nacido y ser abuelo o abuela o mamá o papá, sino realmente tener la intención del cuidado con todo lo que significa el cuidado. El cuidado no nada más es darle el alimento al niño, sino la estimulación que se requiere, que en los programas de estancias, por más humildes o por menos importantes que sean, pues muchas de las veces sí que tienen programas de psicomotricidad o de estimulación infantil. Definitivamente hay una grave preocupación que así debería de ser por qué va a pasar con estas estancias. Y aquí es que el juego ha estado de dos lados, ¿no? Por un lado,
pues todos hemos recordado las tragedias que se hicieron en algunas guarderías hace varios años, en donde pues incluso hubo pérdidas humanas, y eso es muy lamentable, dado que no existía una continuidad en la verificación de los servicios, ¿no? Creo que eso es por un lado, y creo que el programa puede ser muy mejorable en ese sentido. Uh-huh. Y por otro lado, como bien lo mencionas, bueno, hay gente que ha dependido de estos servicios y que los necesita, porque bueno, la estructura social ha cambiado, porque ahora no solamente porque ahora existen familias que están compuestas por mamá y papá, o por mamá, hijo, papá, hija, que no necesariamente están formadas con las estructuras tradicionales que existían hace muchos años, y sobre todo tal vez incluso un problema de entendimiento generacional. Uh-huh. Y creo que esto es muy lamentable, y ojalá se pueda corregir el rumbo de los dos lados, ¿no? Tanto presupuestamente y de atención por parte del gobierno, y además, pues bueno, con el subsidio que se pretende dar, la verdad es bastante difícil encontrar una instancia que pueda tener ese costo para cubrir eso, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, pues también verificar que las estancias que permanezcan y que sirvan realmente puedan asegurar esta calidad de vigilancia para los pequeños. Claro. Y es que las estancias por sí mismas tienen muchas bondades. Que la autoridad no las vigile y no las haga cumplir con la normativa en otro tiempo no quiere decir que el programa sea malo. Pues hay que hacer los ajustes necesarios para que esas estancias realmente cumplan en tiempo, forma y además como proveedores de cuidado a los niños, pues con todas las características que esto requiere, porque nos decían, es que hay muchas estancias infantiles que son pues verdaderamente cuestionables desde todos los puntos de vista. Sí, sin duda, como son cuestionables tantísimos colegios particulares que se han abierto a lo largo y ancho del país, sin un orden, sin que cumplan los requisitos fundamentales, como son cuestionables tantísimas otras cosas que no son observadas en función de las características que tienen que cumplir para poder operar. Sí, sin duda, y aquí es como existen dos tipos de problemas cuando hablamos sobre todo de los programas presupuestarios a nivel federal. Por un lado están los problemas financieros, es decir, cuánto dinero se les está dando, y por otro lado están todos los problemas de gestión. Lamentablemente ha sido para los distintos gobiernos más fácil arreglar o recortar más bien financieramente a los programas que no estaban seguros cómo estaban funcionando, que arreglarlos. Y esos problemas de gestión, pues también habla de las capacidades técnicas que se tienen y administrativas de públicas, de administración pública, que se tienen en el gobierno, y bueno, esto solo lo vamos a lograr en la medida en que tengamos burócratas mejor preparados y gente dispuesta, obviamente, a cumplir la ley, además de una vigilancia para que esto se haga. Pero eso es todavía más difícil de arreglar, y por lo tanto la solución ha sido, bueno, vamos a quitarles el dinero. Lo mismo pasó con los programas de infraestructura, que es lo que ha pasado. Pues bueno, como sabíamos que no funcionaban tan bien, cada año se le ha ido recortando recursos, y es muy lamentable que ahora los programas de inversión pues no representen más allá del 5% del PIB. Uh-huh. Bien, Suni, ¿y entonces qué procede? ¿Observar? ¿Analizar? ¿Asumir? ¿Qué le toca a esta parte de la sociedad que ahora mismo está trabajando? Y yo ayer platicaba con quienes están al frente de dos organismos de la sociedad civil exitosísimos que le han transformado la vida a muchos niños y niñas. Me decía, ¿qué sigue para nosotros? Bueno, creo que como ciudadanía es una responsabilidad ser una ciudadanía activa. Es decir, estar al tanto de cuáles son las decisiones que está tomando el gobierno, cómo los está implementando, pero además de esto, guardar memoria de que, podemos exigir en este momento, y estos son servicios que se tienen que demandar, y por otro lado es que
hay que pensar en que esto va a tener ciertas consecuencias en el mediano y largo plazo. En no más de 4 años vamos a tener elecciones otra vez, y esa es la manera en la cual los ciudadanos pueden castigar o no a los gobernantes vigentes. Es muy lamentable que a pesar de estas situaciones o de diversas indignaciones que se han dado, pues el señor presidente todavía tiene un nivel de aprobación del 80% o más. Entonces, pues bueno, creo que como ciudadanía tendríamos que estar al tanto de esto y manifestar si sigue conservando esta aprobación o no, pero mientras no nos enteremos o mientras no estemos al tanto, mientras no nos informemos, difícilmente vamos a cambiar el panorama. Bien. Suni, pues agradecemos muchísimo tu presencia la mañana de hoy con nosotros en Contextos y bueno, tratar estos temas con la seriedad y la expertise de alguien como tú, pues le da otro cariz y además hay una necesidad imperiosa de hacerlo. Y eso no quiere decir, porque estoy segura de que en un momento más van a empezar a entrar las llamadas de ya dejen en paz a Andrés Manuel López Obrador, déjenlo gobernar, ustedes son prianistas, todos estos argumentos que luego se suceden con muchísima facilidad cada vez que se trata de analizar o revisar un tema de las posturas del gobierno federal. Yo creo que aquí también hay que tener mucha madurez, Uni, y propiciar el diálogo y encontrar los referentes que nos sean comunes para empezar a construir el país que todos queremos. Claro, como ciudadanos, una vez más, la obligación está en cuidar las cosas que se hacen bien, vigilarlas, aplaudirlas, porque no hay apoyarlas y hacer que sucedan de la mejor manera. Y esta misma responsabilidad nos lleva a estar al tanto de las cosas que no están tan bien y buscar cuál es la mejor manera de poder mejorarlas, implementarlas y hacer que sucedan. A fin de cuentas, mientras tengamos una sociedad mejor informada y más participativa de las decisiones públicas, es que vamos a tener un mejor gobierno del color que sea. Sin duda alguna. Muchísimas gracias por tu presencia. Un gusto. Suni Villajuárez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.